Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Hola, somos Adriana González, Catherine Villalobos y Nelly Vargas. Una voz, dos voces, tres voces que les dan voz a escritoras de distintos contextos. Nos gusta leer y ahora queremos compartir en voz alta nuestras lecturas favoritas y aquellas que vamos descubriendo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este capítulo de Anormalas. Esta grabación fue hecha en casa para proteger a las voces lectoras. Es posible que escuches algunos ruidos que le dan textura a este ejercicio. Terminamos el ciclo de literatura íntima con el libro autobiográfico Primera Persona de Margarita García Roballo. Entre recuerdos de la niñez y la reconstrucción de su vida como joven y adulta, Margarita cuestiona todo: la relación de sus padres, la locura de su madre, la preferencia propia por la complejidad de los hombres mayores, su desacuerdo con la categoría de literatura femenina, reflexiones sobre el sexo y la educación sexual, la maternidad y especialmente la condición femenina. Hoy leeremos algunos fragmentos de 3 momentos importantes de su vida que conducen a que, como termina uno de sus apartados, las preguntas sigan cayendo livianas y frenéticas. Mi debilidad. Apuntes desordenados sobre la condición femenina. 1986. El día que escuché la historia del hijo de Luz, un niño de 12 años que nadie conocía porque vivía en un pueblo, pero que esa mañana se había apersonado en mi casa con un bulto de ropa a cuestas, yo estaba ahí mismo, debajo de la mesa, con la cabeza apoyada en el empeine abullonado de sus pies. Me había aburrido despicharle las varices y me había distraído con la balada que salía rasposa de la radio hasta quedarme casi dormida. Lo insólito de la llegada del niño no era solo que nadie se lo esperaba, sino que nadie lo había emparentado con Luz. Era blanco y castañito, y los ojos miraban desde un color turquesa inexplicable que parecía el mar de otro planeta. Luz no lo reconoció hasta que él le dijo: «Soy el hijo de Papaíto». Entonces las piernas le temblaron y se desparramó por el piso como uno de esos postres viscosos que se han quedado mucho tiempo afuera de la nevera. Mi mamá se apresuró a sostenerle la cabeza para que no fuera a darle contra el filo de un macetero que flanqueaba la entrada de la casa. Al niño se lo hizo entrar, se le dio de comer y de beber, y se lo recluyó en la habitación de servicio mientras Luz se calmaba y explicaba qué era todo eso. Del relato de Luz recuerdo sobre todo la forma: fragmentado, poco fluido, plagado de inconsistencias imposibles de llenar y de palabras inventadas que sin embargo por momentos resultaban elocuentes. Pero eso solo al principio y al final, porque la parte del medio era la narración más perfecta que había oído hasta el momento, compacta como una roca milenaria. Un recuerdo tan cerrado que no admitía fisuras ni especulaciones. La escena era esta: Luz corre por un monte escapando de Papaíto, su patrón, pero los pies se le enredan en una zarza y Papaíto la alcanza, la golpea con un palo hasta dejarla casi muerta. Después la arrastra hasta el pie de un árbol, le abre las piernas y se le mete adentro empujando con rabia y con lascivia en proporciones idénticas. Cuando termina se levanta y se va y ella queda tirada entre esas raíces gigantes que forman como cuencos o cunitas o ataúdes descubiertos. Tiene la vista perdida en las ramas tupidas que le tapan el cielo y le impiden saber si ya es de noche o el día siguiente, o cuánto tiempo pasó desde que fue a levantar la mesa del desayuno y Papaíto le pegó una nalgada con la mano abierta y le preguntó que si ya se había hecho mujer.
¿Qué sí qué? Susurró Luz. ¿Qué cuántos años tienes? 14. Y él, ya estás lista. Cuando las piernas le responden, Luz se para y regresa a la finca donde su tía la recibe y la mira triste pero sin sorpresa. ¿Te defendiste?, le pregunta. Sí. Y la tía, así es peor. Después la manda a bañarse y le da una champeta porque debe pelar unas yucas para el almuerzo. No era ni mediodía. Lo que sigue es más confuso. Que el bebé nació prematuro y Luz no supo cuidarlo. Que se lo dejó a la tía y escapó a la ciudad. Que lo creía muerto y a su tía también porque un conocido del pueblo le contó que en esa finca a todos les había agarrado una peste brava. ¿Qué peste?, preguntó ella. El conocido se encogió de hombros y dijo: la maldad de papaíto. ¿Y entonces?, preguntó mi mamá. Yo no lo quiero, dijo Luz. Mi mamá lanzó un suspiro reprobatorio. Un hijo es un hijo. No era la primera vez que escuchaba esas frases taxativas que son como la lluvia de clavos en punta, pero sí fue la primera vez que tomé conciencia de lo que implicaban. Son frases que se pretenden sabias y profundas, pero que si uno se asoma en ellas, solo encuentra un hueco infinito de ignorancia y la incapacidad de formular argumentos. Son frases indolentes frente al destino ajeno, marchitas de compasión. Me dolió que mi mamá le dijera eso a Luz, pero me dolió más que Luz no la cuestionara. ¿Qué significa eso, señora? Un hijo es un hijo y un sapo es un sapo y usted es una boba que ni sabe explicar lo que piensa, tal vez porque piensa poco y repite como un loro lo que escucha por ahí de gente todavía más boba o quizás solo más cínica. Ellas abandonaron la cocina y yo me quedé debajo de la mesa tratando de darle un nuevo orden al universo. 1. Ante la fuerza de un hombre, las mujeres son una nube de jejenes intentando detener un tornado. Es mejor no defenderse. 2. Las mujeres son blancos fáciles de la violencia, pero no solo de la física. Hay que aprender palabras para defenderse, al menos de esa otra que se viste con el trajecito sutil de la crueldad. 3. Para algunos hombres, como Papaíto, ser mujer es estar listas para ser aniquiladas y devueltas al mundo como zombis maltrechos, averiados sin remedio. Yo tenía 6 años, pero me fue fácil entender que ser mujer no era una condición ventajosa. Me pasaría algunos de los años siguientes tratando de ocultar esa desventaja, otros intentando revertirla sin éxito. Terminaría por asumirla con una actitud resbaladiza y sobradora, demasiado parecida al resentimiento. No volví a tocarle las varices a Luz. Imaginarla despaturrada entre matorrales y bichos, aplastada por el peso de un gorila erecto, hizo que la mirara distinto. Es probable que lo que antes me atraía de sus venas deformes fuera la sospecha de que esas piernas podían soportar dignamente cualquier destino. La procedencia del niño fue rápidamente revelada al resto de la familia y a algunos vecinos, que alternaban miradas de conmiseración y desconfianza cuando la veían con él. Un animalito de monte, molesto y arisco, haciendo las compras en el minimarket o barriendo la galería. Luz le tenía poca paciencia. Le daba unos coscorrones furiosos, pero después se arrepentía y lo abrazaba mientras moqueaba de impotencia, y el niño pataleaba pidiendo aire. Una vez, mi hermano la encontró echada boca abajo en el pasillo que iba a la habitación de servicio, donde ahora ella dormía con el niño. «Que se muera», repetía para sí. Después de eso, mi abuela, que vivía muy cerca, decidió hacer del niño su lazarillo personal. Le encargaba los mandados, lo bañaba con propinas y piropos que aludían a su piel clarita, inusual en el Caribe, más inusual en el servicio. El impacto de saber lo que le había pasado a Luz me quedó incrustado en alguna parte sensible de la memoria
hasta el punto de que cuando pienso en mi relación con lo femenino, es ella lo primero que se me viene a la cabeza. Se me viene antes que otras mujeres, infinitamente más cercanas a lo largo de la vida. Amigas que son como el oxígeno, escritoras que idolatro, mi hija que es mi hija. Ese primer año, entre que llegó el niño y Luz se casó, lloré muchas noches recreando su relato y tuve miedo por mí y por mis hermanas, porque en mi cabeza ninguna mujer estaba a salvo. Mi peor pesadilla era, y quizá lo sigue siendo, quedarme sola en un cuarto lleno de hombres. No se lo dije a nadie, pero mi madre, astuta e intuitiva, se las arregló para dejarme bien claro que no todas las mujeres eran iguales, que algunas estaban más expuestas que otras y que mis hermanas y yo nunca jamás tendríamos que enfrentar a un hombre como Papaíto ni a un destino como el de Luz. Pero era tarde. La conciencia de la vulnerabilidad se había disparado como una alarma que a partir de entonces fue constante. Si consigo distraerme lo suficiente, puedo olvidarme de que está ahí, pero no bien recupero algo de concentración, vuelve palpitante y dolorosa. Saberme un espécimen frágil es mi talón de Aquiles, el mío y el de todas las demás. A los 6 años decreté que si no había otras cosas que suplieran esa falla irremediable, ser mujer era una desgracia. (1988) Mi bebé se llamaba Peggy y era negra. El de mi prima Betsy era amarillo, como si hubiese nacido con ictericia, y lo llamó Marco porque le pareció un nombre sofisticado. Mi tía los había traído de Venezuela. Tenían el tamaño y el aspecto de un recién nacido, cundidos de arruguitas y pliegues, y con el cordón umbilical enroscado como un gusano remolón. A los pocos días de tenerlos, mi prima y yo decidimos que el cordón umbilical era grotesco y se lo cortamos con un cuchillo. Betsy, de paso, le cortó también el pito, porque no nos parecía muy estético. No estábamos en edad de apreciar las superficies con relieve. Lo bello era plano, suave al tacto y fácil de recorrer con la palma de la mano. Anduvimos con nuestros bebés mutilados varios días, propinándoles los cuidados propios de las madres abnegadas que suponíamos había que ser. Lo que más nos gustaba era salvarlos de catástrofes naturales o situaciones extremas como lluvias ácidas, erupciones volcánicas, invasiones de lagartos y mutantes. Corríamos con las criaturas aferradas a nuestro pecho, buscábamos un escondite y cubríamos sus cuerpitos con los nuestros para que no quedara duda de que el único escudo fiable contra el sinfín de peligros que suponía el mundo éramos sus madres. Padres nunca hubo en nuestros juegos. Un día aparecieron columpios nuevos en el jardín y abandonamos a los muñecos. Las nubes nos esperaban blancas y mullidas. Mi tía descubrió a los bebés tirados en un rincón. Estaban desnudos y pudo verles las heridas, el ombligo a ras, la cicatriz del pequeño eunuco. Su reacción primero fue el desconcierto. Supongo que eran muñecos caros. Y después la tristeza. Sacudió la cabeza con pesadumbre. Nunca serán buenas madres, nos dijo, como cayendo en cuenta de una carencia irremediable, un defecto con el que tendríamos que aprender a sobrellevar una vida desangelada y cruel. Nosotras escuchamos el presagio y nos deprimimos. En nuestro entorno y a la edad de 8 años, si no estabas equipada con lo necesario para ser una buena madre, difícilmente podías aspirar a ser otra cosa. Ser mujer a secas ya te proponía un panorama de realización restringido. A, madre. B, virgen. C, puta. Con la primera categoría convivía. La segunda y la tercera solo podía figurarlas en cuadros muy poco atractivos. En uno estaba María y su expresión sufriente. En otros había señoras voluptuosas que tomaban siestas desnudas en el bosque.
Lo que siempre estuvo claro en mi casa es que ser mujer era algo más que importante, crucial. Sin las mujeres, el mundo tal como estaba concebido no tardaría en desmoronarse. Las reuniones familiares marcaban el límite que ordenaba la existencia. En la cocina estaban las señoras y sus crías, señoras que no necesariamente cocinaban, pero impartían órdenes a las empleadas. En la sala comedor estaban los hombres jugando al dominó, comiendo, bebiendo y haciendo comentarios chistosos y livianos. Había hombres especiales, como mi papá, que no jugaba ni bebía, sino que se zambullía en su estudio a fumar y a leer, y cada tanto nos concedía la bendición de su presencia, de sus besos en la frente y de sus frases cortas que todos nos empeñábamos en leer como un oráculo. Pero los hombres, en general, eran esas criaturas torpes y privilegiadas que estaban para ser servidos y celebrados por seres infinitamente superiores, que por pura condescendencia, en general inconsciente, simulaban no serlo. Me crié entre madres, mujeres, esposas. En mi casa había una sola categoría que contemplaba las tres condiciones, que servían a sus hombres y cuidaban a sus hijos casi con la misma devoción. Su presencia permanente se sentía, a veces, como un pañuelo impregnado en amoníaco apretado contra la nariz. Otras veces, sobre todo cuando rondaban los padres, las crías pasábamos a ser un estorbo que había que sacar rápido del camino para no perturbar a los hombres. Las mujeres que me criaron tenían muy claro que en la jerarquía de afectos, quizá no en los genuinos, pero sí en los que demostraban, primero estaba el marido y después estaban los hijos. También tenían claro que la crianza era femenina y la participación de los hombres en la vida de los hijos residual. Ellas tomaban las decisiones cotidianas y las trascendentales, pero les hacían creer a los padres que los jefes eran ellos. A nosotros nos propinaban un engaño similar. Tu papá dice, tu papá opina, tu papá está orgulloso, tu papá no está de acuerdo. En ese doble juego enmarañado que todos conocíamos, pero éramos incapaces de subvertir, las madres cedían el crédito de sus palabras y sus opiniones elevadas con un propósito ulterior. Algo llamativo era la claridad que tenían respecto de su identidad en contraposición a la identidad masculina. El modo en que se vestían, se peinaban, gesticulaban y criaban respondía no tanto a un modo de ser mujeres, sino a un modo de no ser hombres. Incluso las que trabajaban a la par de sus maridos llegaban a la casa y se encimaban el delantal a la ropa de oficina para calentar la comida, poner la mesa, servir la cena, bañar a los niños, repasar las tareas del colegio y dormirlos. Después se bañaban ellas, se encremaban, se ponían los rulos en el pelo y se pintaban las uñas frente a la telenovela de las 10. Esa eternidad empleada en cumplir los deberes, que incluía el de estar presentables para el público masculino, que en general se agotaba en su propio marido, era un capital que el hombre invertía en otra cosa, en llenarse el buche y sentarse a hacer la digestión frente al canal de noticias, luego de lo cual reptaba hasta la cama quejándose de cansancio, sin notar jamás que su mujer recién terminaba de acostar al último niño, y además se había perfumado para él. ¿Porque estaban siempre tan cansados los hombres? ¿Porque llevaban siglos cargando sobre sus espaldas el peso de ser los responsables de traer el dinero? Las mujeres podían ser muchas cosas, algunas muy poco discernibles incluso, pero un hombre era aquel que traía el dinero, punto. De ahí su importancia en la casa, de ahí su importancia en el mundo. Un hombre sin trabajo, por lo tanto, se vería sumido en una crisis de identidad profunda y desestabilizante. Alguna vez, ya en la adolescencia, cuando quise llamar la atención sobre esto a las mujeres de mi familia, que no solo se comportaban como geishas, sino que hacían alarde de ello y criticaban con veneno a las que se dejaban estar, les dije que semejante conducta se me hacía, cuando menos, agotadora e injusta. Y me saltó encima una parva de heroínas incomprendidas. Por supuesto que era yo la que no entendía nada. Ser mujer, madre, esposa, se trataba de llevar el derrotero diario con la mejor cara posible para que nadie les acusara de estar inconformes.
como seguramente estaban muchas. El sacrificio debía notarse, pero nunca padecerse ante los ojos del otro. Mejor perder un brazo que la reputación. En el mediano plazo eso se traducía en ataques repentinos de llanto. No sabemos qué le pasa, pobrecita, llora de la nada. O descuidos inverosímiles. Metió la mano en agua hirviendo sin darse cuenta. Las más vivas, quiero decir, las más sensibles y valientes, se divorciaban. En mi familia solo hay un caso. Una tía que luego de dejar a su esposo tuvo que refugiarse en la casa de mi abuela para ser mirada por sus hermanas con superioridad moral y juzgada por su egoísmo. Ay, no piensa en sus hijos. La salvó lo único que salva a las mujeres, su trabajo, su independencia económica. Se mudó sola con los niños hasta que volvió a casarse. Yo era muy chica para entenderlo, pero, visto en retrospectiva, me doy cuenta de que mi tía estaba rompiendo una inercia difícil que debió costarle grandes combates internos y externos que hoy me hacen evocarla como una suerte de Daenerys Targaryen, trepada en su dragón furioso, sobrevolando las espinas de la infamia. En el largo plazo, el esfuerzo diario y sostenido que suponía ser mujer bajo los dogmas familiares solo podía conducir a una enfermedad terrible, o a una amargura incurable, o a ambas. Con los años se me hizo cada vez más complicado desmalezar la verdadera naturaleza del género de las imposiciones culturales, porque lo que mamaba de mi entorno se alejaba de una definición simple y unívoca. Ser mujer parecía un trabajo en el que la estrategia, la manipulación, la templanza y la simulación eran piezas esenciales. Era demasiado complejo, demasiado elucubrado, demasiado intrigante. Aturdida, a los 19 años corté por lo sano. Me fui de mi casa y mi propósito de vida se fijó en una consigna: construirme en oposición a ellas. (2013) He llegado a la conclusión de que soy una mujer bastante convencional, pero incómoda con el hecho de serlo. Es como si mi cabeza aspirara a convicciones que mi cuerpo juzga impracticables. Sin sacramentos de por medio, debo tener una vida más o menos parecida a lo que las mujeres de mi familia desearon para mí, aunque erigida sobre fundamentos contrapuestos. Cuando me propuse plantar bandera con mi pareja, abandoné una beca en el primer mundo y el entusiasmo por formar una familia llegó en forma de aluvión. ¿Vivir juntos? Ok. ¿Un hijo? Sí. 2. También. Y mejor me quedo con ellos los primeros años. Total, puedo escribir desde la casa. ¿Y el trabajo? Renuncio. Una amiga de entonces me tomó por los hombros, me miró a los ojos y sentenció: estás depositando toda tu confianza en un porvenir que ya no controlas. Cada vez que mi suelo tiembla, me pregunto si, como las mujeres de mi familia, no estaré entregando demasiado, si no estaré reproduciendo esa misma estructura que aborrezco. El otro día se me ocurrió que mi debilidad no es ser mujer, sino ignorar qué clase de mujer soy. ¿Habrá quien lo sepa? ¿Una se parece más a sus actos o a sus pensamientos? ¿Cuántos pensamientos caben en un acto? ¿Cuántas mujeres caben en un cuerpo? ¿Cuántas en una vida? ¿Estoy dispuesta a abrazarlas a todas? Ahí están, no se detienen. Las preguntas siguen cayendo, livianas y frenéticas. Lima, abril de 2018. ¿Te gustó la lectura de estos fragmentos? ¿Qué clase de mujer crees ser? ¿Cuántas mujeres caben en ti? ¿Cuáles son tus ideas sobre la condición femenina? Envíanos un mensaje o una nota de voz a través de nuestro perfil en Instagram o en Twitter. Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Encuentra o escucha este capítulo en Spotify,
Apple Podcast y en el blog Anormalas Colectiva. Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.